Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra. Te pido por favor que obres, que sea penetrante a cada corazón, que me uses, Señor, y que sea realmente edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, pueden sentarse. El sermón se llama No desechéis al que habla desde los cielos. No desechéis al que habla desde los cielos. Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios habló por los ángeles, por Moisés, puntualmente en el monte Sinaí cuando les entrega los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que Él ahora habla desde el cielo, por Cristo, por el Evangelio. Es en el Evangelio, dice Matthew Henry, donde Dios habla a los hombres de la manera más excelente, porque habla por su Hijo. Cuando Dios habla ahora, la culpa de los que lo rechazan es mayor, y su castigo será más inevitable e intolerable. No hay escapatoria, dice Matthew Henry. No hay modo de soportarlo. La manera diferente en que Dios trata a los hombres bajo el Evangelio, a modo de gracia, nos asegura que así tratará a los que expresen el Evangelio de una manera diferente a los otros, es decir, a los creyentes, a modo de juicio. Entonces, hermanos, Él trata diferente bajo el Evangelio, es decir, hay más gracia, pero del mismo modo el juicio va a ser aún mayor, porque en el Evangelio se nos ha dado mucho más, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. El que habla, ¿quién es el que habla? En el segundo, lo desecharon. Y en el tercero, no lo desechemos. No lo desechemos. No lo desechemos. Primer capítulo, el que habla. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Cristo. Porque estamos en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Lo está hablando en presente. A Jesús, dice John Gill, el mediador del nuevo pacto, cuya sangre habla mejores cosas que la de Abel. Eso está en el verso anterior a esta cita, en el verso 24. Su sangre habla mejor que la de Abel. La de Abel clamaba venganza por un lado, pero también algunos lo relacionan, y creo que por ahí también es, al sacrificio, a lo que él entregó, ¿no es cierto? Un cordero. De todos modos, sea en los dos casos, habla mejor que la de Abel, la sangre del Señor. Ya sea la que Dios, la que Caín mató a Abel y su sangre clama venganza, o ya sea el cordero que Abel entregó. De todos modos, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Él fue, Cristo, el orador en el concilio y pacto de gracia, que habló por los elegidos, que dijo y fue hecho. Cristo en la creación de todas las cosas, al dar la ley, que dijo y fue hecho en la creación de todas las cosas. Es decir, Cristo creó todo, con el Padre, estaba allí desde la eternidad. También al dar la ley a los israelitas en el desierto, porque usted sabe que Él es el ángel que habló a Moisés en el monte Sinaí, y lo dice el libro de Hechos 7. Él habló a Dios por los santos del antiguo, y fue el ángel de la presencia de Dios para ellos, el ángel de Jehová, ¿no es cierto? Él habló en su propia persona. Él como el profeta de la iglesia en los días de su carne, cuando vino y proclamó el Evangelio. Y Él, después de ascender y de sentarse a la diestra, ahora habla en el cielo, hermanos, apareciendo ante Dios por su pueblo, presentando su sangre, justicia y sacrificio, hermanos. Su sangre, justicia y sacrificio. O sea, ahí es exaltado y manifiesta, es como si le dijera al Padre: mira, esta fue la sangre que yo derramé, este fue el sacrificio, fue hecho perfecto, fue hecho perfecto. Entonces, hermanos, el que habla. Pero, hermanos, antes de hablar del que habla, aunque ya lo mencioné y es Cristo, vámonos al contexto de la cita. Yo quiero leer la cita completa, es decir, el contexto desde el 18 hasta el verso 29. Vamos a Hebreos 12, del 18 al 29.
Leamos. Hermanos, miren, los israelitas, aquí vamos a leer que el autor de Hebreos nos muestra que los israelitas se acercan al monte Sinaí, se acercaron al monte Sinaí, que ardía en fuego. Moisés era su mediador, ¿no es cierto?, en aquel entonces. Nosotros hoy ya no nos acercamos al monte Sinaí, sino al monte Sión, con Cristo o por Cristo, el mediador del nuevo pacto. Leamos. Porque no, verso 18, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque daba juicio, ¿no? Era la ley condena, ¿no es cierto? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Mire, si aún una bestia tocar el monte Sinaí o el monte Horeb, que lo llaman de dos maneras, es el mismo, dice, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y sigue diciendo, verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, ya se la referencié, que habla mejor que la de Abel. Mirad, cita base, mirad que no desechéis al que habla. Está hablando de Cristo, evidentemente. Porque si no escaparon aquellos, es decir, los del monte Sinaí, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, Cristo a la diestra, amonestando. La voz del cual conmovió entonces la tierra, sigue en el Sinaí. Pero ahora se va otra vez a Sión, ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles en la segunda venida de Cristo, evidentemente. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, hermanos. Entonces, hermanos, se acercaron ellos al monte Sinaí, ¿no es cierto? Los israelitas, allá les dio la ley, los 10 mandamientos. Es el monte Horeb. Allá se establece la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Estado judío, o la iglesia en el Antiguo Pacto, porque eso también era iglesia, ¿no es cierto? Era un monte que podía ser palpado, se podía tocar, pero estaba prohibido hacerlo. ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos? Es que era visible, era real, era material. Lo que pasa es que no les tenía permitido a los israelitas acercarse, porque ardía en fuego. Hermanos, eso nos muestra que nosotros debemos temer a ser juzgados por la ley de Dios, porque por las obras de la ley nadie será justificado, hermano. La ley condena, la ley mata, es decir, mata en el sentido que hay juicio. No es que sea malo leer la ley de Dios, es bueno leer la ley de Dios, pero la ley me dice, la paga del pecado es muerte. Si transgredes la ley, perecerás. La iglesia del Evangelio, en cambio, acá es llamada el monte de Sión, ¿no? La iglesia en este estado del Evangelio. Y aquí nosotros, todo creyente, todo cristiano, tenemos una visión más clara del cielo, evidentemente. Miren que en el Antiguo tenían ciertas dudas, incluso con eso. Para nosotros es más clara las promesas, la herencia por medio de Cristo. Es mucho más claro la descripción del cielo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo.
Eso es evidente, ¿no es cierto? Hay más confusión en el antiguo, como también inclusive con el infierno. Es más claro en el Nuevo Testamento esas verdades eternas. Cristo, hermanos, es el mediador de este nuevo pacto, ¿no es cierto? Es un pacto hecho entre Dios y el hombre. Él nos reúne, Cristo, en este pacto, nos congrega en este pacto, nos mantiene juntos en este pacto, y Él intercede por su pueblo ante Dios en este pacto. Es el gran sumo sacerdote que está a la diestra de Dios y viviendo para siempre para interceder por su pueblo, dice la Biblia. Pero hermano, ese pacto finalmente tiene un propósito: reunir a Dios y a su pueblo en el cielo, ¿no es cierto? Dice que nos hemos acercado a los millares de ángeles, a la congregación de los que están inscritos en los cielos, los que ya partieron también. Este pacto, un día nos reuniremos todos. Este pacto se afirmó por la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Dice la Biblia en Hebreos que esa sangre es rociada sobre nuestras conciencias y también para lavar nuestros pecados. De la misma manera como era rociada esa sangre sobre el altar, en el lugar santísimo. Eso lo hemos estudiado en el libro de Hebreos. Esta sangre, hermanos, habla a favor de nosotros. Habla a favor del pecador. Ruega no por venganza como la sangre de Abel, sino por misericordia esta sangre. Hermanos, dice Matthew Henry acá: cuidaos de rechazar al que habla desde el cielo con infinita ternura y amor, porque su mensaje, lo que él habla, es un mensaje de salvación. Sigue diciendo él: ¿cómo escaparán los que rechazan a Dios con incredulidad o apostasía? Mientras él con tal bondad les ruega que se reconcilien y reciban su favor eterno. No podemos adorar a Dios de manera correcta, hermanos, a menos que sea con reverencia y santo temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Termina diciendo la porción de la escritura que acabamos de leer, el verso 29. Entonces ahorita sí, hermanos, entendiendo ese contraste que el autor de Hebreos está haciendo y en el contexto que está la cita, porque él hace una comparación: no desechéis al que habla, porque si aquellos que los amonestaba desde la tierra, perdón, se me fue, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, dice, pues mucho menos nosotros si rechazamos al que nos amonesta desde los cielos. Entonces, hermanos, el que habla, Cristo es quien hoy nos habla desde el cielo, ¿no es cierto? Ya se los dije y creo que todos lo entendemos y lo sabemos. Dios hoy nos habla por su Hijo, ¿no es cierto? Hoy nos habla específicamente por su Hijo, como dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, desde que se instaura el nuevo pacto o desde que Cristo viene, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no es cierto? La Biblia nos muestra desde el Antiguo Testamento, hermanos, que Dios iba a levantar un profeta, un gran profeta, no un mero hombre, sino el profeta, ¿no es cierto? Vayamos al Antiguo Testamento, vayamos a Deuteronomio 18, del 15 al 18. Deuteronomio 18, del 15 al 18. Esto es una profecía y el Nuevo Testamento después confirma el cumplimiento de esa profecía en Cristo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. Hace referencia a cuando les da los 10 mandamientos, diciendo: no vuelvo yo a oír la voz de Jehová mi Dios. Acuérdense que ellos no querían, no podían, dice que no la resistían, porque les anunciaba juicio. Ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Eso es lo que decían ellos. Y Jehová me dijo: han hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú. O sea, haciendo referencia a Moisés,
porque Moisés es una tipología de Cristo y Moisés era hombre, ¿no es cierto? Cristo era hombre, también era Dios, ya lo sabemos, pero acuérdense que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Por eso dice, le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo mandare. Porque Él vino a decir lo que el Padre le había dicho. Eso lo dice muchas veces en el Nuevo Testamento. Hermanos, sin embargo, aunque esta profecía era para los israelitas, les decía, mire, los voy a levantar en medio de ti. Le está diciendo también que era un judío, ¿no? Que era de su propia tierra. El Mesías iba a venir de allá mismo. Eso evidentemente era así, es así. Entonces, a pesar de eso, ellos lo intentaron matar muchas veces. En Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Acuérdense por qué les está también diciendo lo de Abraham, porque él le está diciendo que ellos eran hijos de Abraham, etcétera, etcétera. Entonces él le dice, pues sí, si ustedes fueran hijos de Abraham me amarían, escucharían mis palabras. Muchos de ellos, hermanos, no entendieron al que hablaba, al que habla, ¿no? No desechéis al que habla. Muchos no entendieron al que hablaba. Hay más adelantico en Juan 8, 42 al 43 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. De tal manera envió Dios, amó Dios al mundo que envió o que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no es cierto? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice. ¿Por qué no entendéis al que habla? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No entendían lo que les decía. Hermanos, aunque Cristo siempre dijo la verdad, no le creyeron, no lo entendieron. Hoy cantábamos Isaías 53, ¿no es cierto? Y yo creo que me parece que les contaba hace como unos 15 días que los judíos tienen, la Biblia dice que tienen un velo, ¿no? Y ellos, Isaías 53, no sé si toda eso es una doctrina de todos los judíos ortodoxos o de toda la religión judía, pero creo que gran parte de ellos ven Isaías 53 no al Mesías, sino ven a la nación de Israel, como si la nación hiciera expiación por el pecado del mundo. Eso es pues evidentemente Isaías 53 está hablando de un hombre afligido, despreciado, o sea, es evidente, ¿no? Entonces, Cristo siempre les dijo la verdad. Él era el profeta que Dios le levantaría. Ya lo había levantado allí en medio de sus hermanos, pero no le creyeron. Juan 8, 45 al 47 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Les dice, miren ustedes, yo era el profeta que se iba a levantar. Se lo dice también a la samaritana, ¿no? Yo soy el profeta. Y ustedes no creen a mis palabras, ustedes no entienden mi lenguaje, ustedes rechazan, ustedes además quieren matarme. Hermano, definitivamente profeta nos levantó el Señor. Levantó el Señor. En Hechos 3:22 dice, haciendo referencia a la cita que leímos de Deuteronomio 18, dice el autor de Hechos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y evidentemente ahí está hablando de Cristo, el contexto es Jesucristo, nuestro Señor. Eso es lo que está diciendo el autor de Hechos. Hermanos, miren, como Él levantó ese profeta, Él es el que habla, no desechéis al que habla. Dios nos pedirá cuenta si no escuchamos al profeta que Él levantó. Deuteronomio 18, 19 dice, más después de la cita que leía Deuteronomio, en el verso 19 ahorita, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Él le va a pedir cuenta a toda la humanidad, hermanos, por no escuchar el mensaje de Cristo. Y como cantábamos hoy, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Dice que no hay parecer ni hermosura en él. O sea, fue despreciado, no lo vieron agradable, no lo vieron como la perla de gran precio, como un tesoro. Yo creo que esa cita significa eso. Yo creo que no significa que él no era agraciado físicamente.
Yo creo que no podemos aplicar eso así, hermanos. Yo creo que lo que está diciendo es que es despreciado porque el contexto nos está mostrando eso. No era atractivo espiritualmente. La gente desprecia a Cristo, desecha al Salvador, desecha sus caminos. No es perla de gran precio. No es ese tesoro escondido. Hermanos, profeta nos levantó, él nos pedirá cuenta si no lo escuchamos. El que no lo escuche dice que es desarraigado, hermanos. Será expulsado. Hechos 3:23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bueno, eso le pasó a los judíos por rechazar al Mesías, ¿no es cierto? Dice, aquí vuestra casa os he dejado desierta. Fueron desgajados, ¿no es cierto? Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Fueron desechados como nación. Sabemos que Dios no desechó definitivamente a Israel. La primera parte de la iglesia fueron principalmente judíos y siguió salvando judíos de a poquito, y sabemos que al final van a llorar por el que traspasaron esa generación y gran parte de ellos se va a convertir, ¿no es cierto? Hermanos, el que no lo escuche será desarraigado. El falso creyente, el que está en la iglesia como el pueblo de Dios, los israelitas en su momento, y no escucharon la voz del profeta, porque él vino primero a ellos. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Hermanos, los que no se quieran convertir, hermanos, los que no quieran oír al Señor, los que desprecien su ley, sus mandamientos. Pero hermanos, también todo el resto de las personas que escuchan la voz de Cristo por medio del Evangelio y la rechazan, el inconverso, los impíos, los mundanos, los ateos, los agnósticos, los moralistas, los católicos romanos, porque ellos no siguen al verdadero Cristo. Toda falsa religión, hermanos, toda religión falsa que no se sustente en Cristo, porque nadie puede ir al Padre si no es por Él. Hermano, y allí están sus amigos, sus familiares, mis familiares, las personas que amamos, ¿no es cierto? Hermanos, pero la Biblia dice que el que lo oye al revés, el que sí lo oye, ese no será avergonzado, hermanos. Si usted realmente está oyendo la voz de Cristo como oveja del Señor, no será avergonzado, hermanos. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Romanos 10:11. No seremos avergonzados, hermanos. Aquí pueden hacer burla de los cristianos, de nosotros. Pero hermanos, el que en Él creyere no será finalmente avergonzado. Es decir, todo cristiano verdadero, nacido de nuevo, que obedece, ¿no? Que oye su voz y lo sigue, porque el Señor finalmente les va a dar la vida eterna. Juan 10, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces por eso no seremos avergonzados, porque Él nos va a dar vida eterna si realmente escuchamos su voz. Vamos al segundo capítulo. Hablando se llama lo desecharon, pero hablando de qué desecharon, a quién desecharon en aquel entonces los israelitas. Era la voz de Dios, evidentemente, ¿no? Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Cito a John Gill, hermanos. Él cita la versión etíope. Dice esta cita, quien se les apareció en el monte, dice. O sea, le agrega la versión etíope, quien se les apareció en el monte. Entonces dice John Gill que esto significa a Dios mismo, al Padre, quien descendió en el monte y dio los 10 mandamientos a los hijos de Israel, evidentemente. Pero también al ángel que habló a Moisés en el monte, es decir, a Cristo, porque Cristo también estaba allí. O al mismo Moisés que habló de parte de Dios al pueblo en la tierra, porque dice al que los amonestaba en la tierra. Moisés era el mediador y por medio de Moisés transmitía el mensaje al pueblo. Siendo su mediador, dice, quienes lo rechazaron no obedecieron lo que Moisés les dijo, aunque prometieron hacer todo lo que él les dijera. Muchas veces dijeron, no, vamos a obedecer, y después no lo obedecieron. Por lo que no escaparon de la venganza y del castigo divino.
Sus cuerpos, dice la Biblia, que cayeron en el desierto y no se les permitió entrar en la tierra de Canaán. ¿No es cierto? Hermanos, Él los amonestó en la tierra. Él les habló en la tierra, acá, con voz audible. A nosotros normalmente eso no nos pasa, ¿no es cierto? Dios, tenemos la palabra, ¿no es cierto? Pero allá ellos oían la voz. Moisés oyó la voz. Dice la Biblia que Dios mismo con su voz les dio los 10 mandamientos a Israel. En Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y los versos siguientes del 2 al 17 habla de los 10 mandamientos. No los voy a leer, pero usted ya los conoce. No tener dioses, bueno, no hacer imagen, bueno, todo eso. Hermanos, pero ¿qué pasa? Como dice el autor de Hebreos, que leímos al principio, del verso 18 al 29, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, hermanos, cuando ellos, después de recibir los 10 mandamientos? ¿Qué pasó? Yo ya sé, el autor de Hebreos lo referencia, pero aquí lo hizo un poquito más descriptivo, por decirlo de alguna manera. En Éxodo 20, 18 al 19, después de dar los 10 mandamientos, dice la Biblia que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Era el Sinaí. El Sinaí ardía en fuego después de recibir la ley de Dios. Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, hermanos. Había fuego, ardía en fuego. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no juramos. Eso es una tipología del mediador. Yo no me puedo acercar a Dios el Padre sin un mediador, porque estoy bajo juicio. Así está la humanidad que no ha creído en Cristo. Está bajo la ira de Dios. O sea, el monte arde, ¿no es cierto? Entonces él dice: nosotros oiremos, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Habla tú. Habla tú. Por eso nosotros vamos por medio de Cristo. Nos acercamos por Cristo confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, mire, en Deuteronomio, más adelante, Deuteronomio es cuando vuelve a dar la ley, ¿no es cierto? A la segunda generación, a la nueva generación, que eran los menores de 20 años, cuando se les dio, cuando salieron de Egipto, ¿no es cierto? Esta ya era la generación que había quedado en Deuteronomio. Los otros habían quedado postrados en el desierto. Entonces Moisés les recuerda cómo habían recibido los 10 mandamientos. Ellos estaban vivos en ese momento, pero eran niños. Eran niños. Y les recuerda en Deuteronomio 4, del 11 al 13, lo que sucedió en aquel entonces. Y les dice: os acercaste y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Ellos solo oían, ¿no? Ellos no veían a Dios, no lo podían ver. Veían el fuego, pero no veían a Dios. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces les recuerda lo que había pasado más o menos 40 años antes, tal vez un poco menos, pero más o menos, con la primera generación. Hermanos, Moisés sigue ahí en Deuteronomio 5, del 4 al 5, recordando de esa experiencia en Horeb, ¿no es cierto?, allá en el monte Sinaí, y acá les entrega por segunda vez los 10 mandamientos a esa segunda generación. Él dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. No se está contradiciendo, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que lo escucharon, es como que estaban ahí en su presencia. En el otro, evidentemente está diciendo: sí, lo escucharon, pero su cara no la vieron, porque nadie ha visto a Dios y queda con vida. Cuando dice cara a cara, está hablando una expresión de que estaban allí, delante de él. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, y ahí les transmite otra vez
los 10 mandamientos desde el verso 6. Después, ya de entregarles esos 10 mandamientos por segunda vez a la segunda generación, les vuelve a recordar la terrible manera en que fue entregada la primera vez. Vuelve a recordarles, hermanos. Es muy enfático Moisés. Y le dice allá en el verso, en Deuteronomio 5, 22 al 23, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, que en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Pero ardía en fuego, temblaba el pueblo, hermano, porque la ley nos dice, la paga del pecado es la muerte. Porque el que no cumpla perfectamente la ley está condenado, está en el pacto de obras, y la única esperanza que tiene es Jesucristo, un mediador para ser perdonado de sus pecados. Usted necesita un mediador. Cualquier persona que esté escuchando que no sea cristiano verdadero, Dios arde en fuego contra usted. Realmente eso es lo que está pasando. Dios está airado con el impío todos los días. No está bien usted delante de Dios. El monte arde en fuego. La ley le dice culpable, arrepiéntase, o si no perecerá. Hermanos, a pesar de esto, hermanos, de que fue tan visible lo que los israelitas vieron, que el monte ardía en fuego, que con Dios es serio, que con Él no se juega, ellos desecharon a aquel que los había molestado, aquel que les había hablado en el monte, en Horeb o en el monte Sinaí. Dice Kistemaker, los israelitas recibieron su justo castigo cuando se rebelaron contra Dios. No pudieron escapar cuando se negaron a obedecer las advertencias de Dios. Dios pronunció el veredicto de que toda persona de 20 o más años moriría en el desierto, la primera generación. Era imposible escapar, hermanos. Como representante de Dios, Moisés se los había advertido repetidamente a los israelitas, pero estos habían repudiado la palabra, por tanto, rechazaron a Dios mismo. Si rechazaban la ley, estaban rechazando a Dios mismo. Vámonos a Números 14, hermanos, del 29 al 33, y miremos cómo después de la misión de los 12 espías, Él les declara una sentencia. Esto sucede al principio de su salida de Egipto y su inicio en su caminar por el desierto. Ahí es cuando les dice que van a quedar postrados en el desierto, que van a vagar 40 años por el desierto. Miremos, Números 14 del 29 al 33. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero 31, la segunda generación, que es los que reciben en Deuteronomio por segunda vez los 10 mandamientos, dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré. Ustedes que están tan nerviosos, que es que los van a derrotar sus enemigos, bueno, si usted sigue con ellos, usted no va a entrar, ellos son los que van a entrar. Usted que está tan preocupado por sus hijos, tranquilo que yo los voy a introducir. Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y después ellos, con Josué, con Caleb, entren a la tierra prometida. Josué y Caleb, porque ellos vieron un reportaje diferente de la tierra prometida, ¿no es cierto? Fueron 12 espías, 10 que vieron temor, gigantes. Eso es lo que vieron, ¿no es cierto? No, esos son más que nosotros. Bueno, hermano, tengamos cuidado con el temor a los enemigos de Dios. Nosotros, hermano, yo siempre se lo estoy diciendo, yo creo que somos demasiado alarmistas con muchas cosas.
Eso, no, eso abruma al pueblo, hermanos. Eso fue lo que hicieron los 10. Debemos estar atentos de lo que pasa, debemos mirar, hermanos. Pero nosotros debemos entender que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Amén. No es no dar la batalla, es darla. Pero tranquilos, hermanos, no abrumemos al pueblo. Hermanos, estos no querían pelear la batalla, estos eran unos cobardes, claro. Dicen, no, yo no me voy a ir a meter allá, yo mejor me quedo acá. ¿No es cierto? Ellos ven todo negro, como ellos, ven todo terrible, son alarmistas, desaniman, hermanos. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. Hermanos, nosotros sabemos lo que dicen las escrituras, de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Todos lo sabemos, hermanos. Usted y yo lo sabemos. Pero, hermano, yo se lo he dicho repetidas veces a la iglesia. Mucho tiempo llevo diciéndoles esto. No llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Debemos estar atentos. Sí, hermanos. Pero deben ser conspiraciones conforme a la Biblia. O cosas reales, hechos verificables, hermano. Porque si no, usted y yo nos vamos a paralizar, hermanos. No volvemos a usar tecnología por eso. No podemos volver a proveer nada bueno, porque entonces eso es una conspiración de la conspiración. No, hermano, eso no puede ser así. Yo me opongo a eso, hermanos, como pastor de esta iglesia. Porque si no nos vamos a paralizar. No vamos a volver a hacer nada. Porque todo es la conspiración de la conspiración, hermanos. No puede ser así, hermanos. Se los digo con cariño, hermanos, y sé que no todos son así, de pronto uno que otro, pero, hermanos, no podemos vivir la vida de esa manera, hermanos. Mire, ¿sabe qué decía en el Antiguo Testamento? Que Dios les iba a infundir tanto temor, y eso era un juicio, que oían caer en una hoja y se iban a alarmar. Así estamos, hermanos. Caía una hoja y se alarmaban. Hermanos, no puede ser así. Yo me opongo a eso, hermanos. Yo me opongo rotundamente a eso. Debemos seguir caminando, hermanos. Amén. Mirando, pero, hermano, cosas verificables, hechos reales, hermanos. Hay conspiraciones que no podemos verificar hoy, hermanos. Falta tiempo. Si se cumplen y si nos persiguen y si nos quieren hacer negar nuestros principios, pues obviamente pues nos tenemos que oponer, hermanos. Y yo no digo que no estemos mirando señales de los tiempos, pero, hermanos, hay veces nos terminamos paralizando. Yo no quiero eso, hermanos, para esta iglesia. No podemos vivir así, hermanos. Tenemos que seguir caminando, hermanos. No sé, Cristo puede venir hoy, pero también se puede demorar. Y tenemos que seguir caminando la vida, hermanos. Hermanos, miren, ellos desecharon a Moisés, que les hablaba de parte de Dios. Se fueron tras los ídolos. Hechos 7, del 38 al 41. Hechos 7, del 38 al 41. Allá recoge todo esto. Recoge cómo desecharon a Moisés. Hechos 7, 38 al 41. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que les hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, hermanos. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Hermanos, miren, usted sabe, está haciendo referencia al becerro, ¿no? Cuando Moisés se demora, así como Cristo se puede demorar, o vemos como tardanza su venida, ellos se demoraron y se fueron tras los ídolos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. O sea, Cristo puede venir en cualquier momento, pero, hermanos, Él va a venir, sea como sea, va a venir. Ojalá sean con nosotros, ojalá nos toque a nosotros. Amén. Pero, hermano, puede que no nos toque. Y yo también tengo que ser sincero con ustedes, porque sería yo un falso profeta, o por lo menos sería muy jactancioso decir, ya Él va a venir acá, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, hermano. Entonces, hermanos, puede venir hoy, claro, pero puede que no venga, hermanos. Objetivamente faltan por cumplirse algunas cosas, a menos de que estemos equivocados en esa interpretación.
pero no creo, hermanos. Destrucción de la gran ramera. Dice que los 10 reyes van a aborrecer a la ramera. Bueno, si se forman esos 10 reinos que están diciendo ahorita, hasta mejor, hermanos. Porque dice que ellos van a aborrecer a la ramera. Ahora, no vamos a probar sus iniquidades, por supuesto que no. Pero eso hace parte, Apocalipsis 17, de que ellos van a aborrecer a la ramera. Entonces, si es verdad todo lo que están diciendo, porque es que ahorita sale una cantidad de cosas, ya sacan mapas con 1, 2, 3, 10 reinos, listo. Vamos a hacer de cuenta que eso sea verdad. Bueno, hermanos, pues esos 10 reinos van a aborrecer a la ramera. Eso dice Apocalipsis 17. Entonces no va a prevalecer Roma allí. Por lo menos no la iglesia católica romana como la conocemos. Va a ser ecuménica, bueno, ya lo que yo ya expliqué hace como 15 o 20 días. Eso dice la Biblia. ¿No es cierto? Eso dice la Biblia. Esperemos, el tiempo los dirá, hermanos. Pero hermanos, nosotros mientras esperamos, no nos pase como los israelitas, que hicieron el becerro al lado del Dios verdadero, ¿no es cierto? Como hacen los católicos, como hace el mundo. La Navidad, el árbol, el pesebre. No es en honor a Dios, como dijeron ellos. Fiesta en honor a Jehová. ¿No es cierto? Fiesta en honor a Jehová. Eso dice hoy la Iglesia Católica Romana, en cabeza del Papa. ¿No es cierto? Mañana es fiesta para Jehová. Usted los ve el 24 de diciembre diciendo, un niño nos es nacido, el principado. Y ponen todas las citas del nacimiento de Cristo. Superstición. Eso es pura superstición. Entonces nosotros debemos guardarnos, hermanos, que nos cansemos de esperar al Señor, tarda su venida y terminemos añorando el mundo. ¿No es cierto? Los placeres, los sueños, los planes, los amigos. Ellos caminan con un pie en la iglesia y otro en Egipto. No hagamos eso, no podemos. Hermano, si el Señor tarda, es decir, si no viene, si no nos toca, hermano, sigamos. Debemos ser firmes, debemos ser pacientes, hermano. Y si viene, mejor, pues sería lo ideal. Todos queremos que venga. ¿No es cierto? Hermanos, miren, los israelitas, 1 Corintios 10, del 1 al 5, aunque bebieron de Cristo, aunque caminaron como pueblo de Dios y gozaron de sus privilegios, quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Mira lo que dice 1 Corintios 10, del 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, ¿qué hacen estos hombres? Mire, y yo se los decía hace poco y se los he dicho otras veces. Después sigue diciendo el que quiera estar firme, miren, que no caiga. Eso no es para un cristiano fiel, hermanos. Porque el cristiano tibio no saca la cita. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Se lo dice al cristiano fiel. No, es al revés. Nosotros, si somos fieles, se lo decimos al cristiano tibio. El que quiera estar firme, que no caiga. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de personas que, aquí lo dice, se me fue. Ellos estuvieron bajo la nube, pasaron el mar, fueron bautizados en la nube y en el mar, comieron el mismo alimento espiritual, bebieron la comida espiritual. Después yo se los voy a leer ahorita, hermanos. Dice que codiciaron cosas malas, murmuraron, fueron idólatras, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Y dice así, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, ellos, que Dios nos guarde, hermanos, bebimos de Cristo. Estamos congregados dentro del pueblo de Dios, estamos recibiendo la palabra de Dios. Cristo nos está amonestando desde el cielo, nos está hablando desde el cielo. ¿No es cierto? Somos miembros de una iglesia y hay que ser parte de una iglesia, por supuesto. Nosotros o sea, todos debemos congregarnos, dice la Biblia. Y debemos congregarnos juiciosamente, responsablemente. ¿No es cierto, hermanos? Y debemos congregarnos también, hermanos, ¿cómo se dice eso? Dispuestos, es decir, comprometidos con la iglesia que Dios ha puesto dentro a nosotros. Hermanos, pero usted puede haber sido bautizado, puede haber tomado la cena. Él dice que bebieron la misma bebida espiritual.
¿No es cierto? Podemos haber sido iluminados con el entendimiento espiritual, hermanos. Entender la palabra y finalmente desertar. Eso les pasó a ellos. Ellos no estaban afuera del pueblo de Dios, del pueblo visible de Dios, ¿no es cierto? Ellos estaban dentro del pueblo visible de Dios. Entonces esto es para nosotros, hermanos. Nosotros hemos sido bautizados, nos congregamos, hacemos parte de la iglesia, servimos en la iglesia y todo eso está bien, hermanos. Pero que no sea, hermanos, que nosotros quedemos postrados en este desierto, hermanos. Hermanos, Israel tentó a Dios. Sigue en Hebreos 3 del 9 al 11, hermanos. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Mire, hermanos, tentaron a Dios, lo probaron. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Dios. Esos israelitas además vieron el poder de Dios, ¿no es cierto? Dice la Biblia que Dios los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Vieron las 10 plagas, el poder de Dios, lo vieron visiblemente, hermanos. Sus ojos vieron eso. Era ineludible que eso era Dios mismo haciendo eso. Y ellos lo vieron. Hermanos, bueno, nosotros también tal vez no hemos visto cosas así, de esa manera. Pero hermanos, hemos visto aún cosas mayores, dice el Nuevo Testamento. Milagros, hermanos, sanidades en esta iglesia. La providencia de Dios guiándonos en muchos momentos. Que uno sabe que mire, Dios siempre nos está guiando. Pero hay veces es más claro la mano de Dios en nuestras vidas. Conversiones, hermanos. Hermano, pero no hagamos como ellos que vagan en su corazón. No empecemos, el jueves hablábamos de eso, también algo de la apostasía. Que vayan vagabundeando de un lugar a otro, que están ¿cómo se llama? Coqueteando con la apostasía. Les decía algo así, no sé si la palabra era coqueteo, pero era que... Entonces, hermano, ¿será que este es el camino correcto? ¿Será que vale la pena entregarse así al Señor? Y si me voy de la iglesia, ¿qué? Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Hermanos, ellos por incrédulos murieron en el desierto. Por incrédulos, quedaron postrados. Hebreos 3 del 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. Hermanos, la incredulidad es lo que no nos permite entrar al cielo, ¿no es cierto? Eso es evidente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos tener una fe, pero falsa, hermanos. Ellos tenían una falsa fe y no entraron a la tierra prometida. Podemos tener una simple fe iluminada, no una fe realmente espiritual. Hermanos, ellos desertaron. Ellos se quedaron a mitad de camino. Ellos no terminaron la torre, ¿no es cierto? Eso le pasa a todo que se dice creyente y no muere como cristiano, hermanos. O sea, quieren el destino de los justos, pero no la vida de los justos. Quieren la muerte de los justos. Dice en el Antiguo Testamento, creo que en el libro de Reyes. Quieren la muerte de los justos, pero no vivir como los justos. El cristiano suicida, el cristiano mundano, el que se cansa. Dios nos guarde, hermanos, Dios nos guarde. Hermanos, ellos no recibieron la palabra con fe. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, esa palabra a ellos no les dio fruto, porque no iba acompañada con fe. Es decir, como dice el Nuevo Testamento en Mateo 13, en la parábola del sembrador, ¿no es cierto?
no dio fruto con perseverancia. Es decir, fueron como los de los pedregales. ¿Qué dice allí? Que ellos que el afán que por la persecución, por causa de la palabra, luego desertan. Son temerosos. O sea, cualquier cosa niegan a Cristo. Nosotros debemos tener cuidado con eso, hermanos. Pero también estaba el de los espinos. No les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Porque ellos el afán del mundo y el engaño de las riquezas les hace desertar de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Esas son las dos grandes causas de la apostasía, hermanos, tal vez. Los pedregales o los espinos. El amor al mundo, como Esaú, como Demas, que por amor al mundo. Pero también el de los pedregales, por temor a la persecución, terminan vendiendo a Cristo. Se marcan con la bestia. Dios nos guarde, hermanos, de ser marcados. No sé, sea lo que sea esa dichosa marca, sea lo que sea, hermanos, nosotros debemos ser fieles, hermanos. Hermanos, vámonos al tercer capítulo. Entonces ya vimos el ejemplo de los israelitas. Por tanto, hermanos, no lo desechemos, no lo desechemos. Dice, mucho menos, o sea, si ellos recibieron su justo castigo, porque los amonestados de la tierra, dice, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, al que amonesta desde los cielos. Cito a John Gill, dice, Cristo que vino original, o sea, ¿a quién se refiere el que nos amonesta desde los cielos? Cristo, que vino originalmente del cielo, ¿no es cierto? Dios envió a su Hijo. Dice Cristo, yo de mi Padre he salido. El Señor del cielo es Cristo, cuya doctrina es del cielo, y quien habiendo hecho su obra, subió y ascendió al cielo, ¿no es cierto? Y se sentó a la diestra. Y donde ahora desde allí, y donde ahora está y desde donde ahora habla, ¿no es cierto? Y de allí, desde allí, hermanos, va a venir por segunda vez como juez de todos a juzgar a vivos y a muertos, ¿no es cierto? Muchos se apartan de él, de una profesión de él y de su evangelio y ordenanzas, y retroceden para perdición. Tales no escaparán de la ira y la venganza divinas. El castigo más severo será infligido sobre ellos, hermanos. Entonces, hermanos, Cristo va a volver. Cristo va a volver. Y Él habla hoy desde el cielo, hermanos. En este momento nos amonesta desde el cielo. Miren, John Gill dice, Él ahora habla desde un asiento y trono más alto y glorioso. Ya no desde el monte Sinaí, sino desde el cielo, ¿no es cierto? Ahora habla más inmediatamente Dios, el Padre, por su palabra inspirada y su Espíritu, que son sus testigos. No habla nada nuevo, habla la misma palabra, la conciencia. O sea, Dios habla por su Hijo, me estoy refiriendo. No me refiero a que Dios el Padre sea el que habla y no el Hijo, sino que Dios habla por su Hijo. Entonces habla más directamente por su palabra y Espíritu. Y ahora habla con más poder y eficacia. Su voz en aquel entonces, en el Sinaí, hizo temblar la tierra. Pero ahora, en el Evangelio, en estos postreros días, ha hecho temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Los cielos. No solo ha hecho temblar los montes o los espíritus de los hombres, o el estado civil de la tierra de Canaán, para hacer lugar a su pueblo, porque hizo, cuando Cristo resucita, cuando Cristo muere, tiembla la tierra, ¿no? Eso era una prefiguración también de la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto? Del templo, ¿no es cierto? Que se destruye ahí, terremoto, bueno, no se destruye todo, se destruye después en el año 70, pero se parte el velo, hermanos. Entonces eso era un anuncio del juicio para la nación judía, que desecharon al que les hablaba, porque el profeta les levantó. ¿Y para qué? Para establecer el nuevo pacto, para hacer lugar al pueblo de Dios completo, judíos y gentiles, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y hermano, y no solo ha hecho temblar el mundo, ha hecho temblar a la nación judía, hermanos, porque quita lo primero para establecer lo segundo, como hemos visto también en Hebreos. Hermanos, mire, entonces, no desechemos al que amonesta desde los cielos, ¿no es cierto? Él nos amonesta desde los cielos. Él habla por su espíritu, ¿no es cierto? Por la palabra.
Él habla el corazón de su pueblo. Y por sus ministros, dice acá también, por los ministros del Evangelio, hermanos. Si yo no soy un falso profeta, Dios está hablando por mí a este pueblo, ¿no es cierto? Eso dice la Biblia. Dios, ahorita lo vamos a ver. Entonces nosotros debemos desechar al que habla, ¿no es cierto? No desechar. No debemos desechar al que habla. Entonces, hermano, mire, empecemos. Varias formas como Cristo nos habla hoy. Varias formas. La primera, Cristo, directamente Cristo, hoy nos habla. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo hoy nos habla. Si usted va al Evangelio, a los Evangelios, ve su vida y obra. Cristo nos está hablando, como si fuera en presente. Podemos ir y ver quién era Cristo, cómo fue su vida, sus enseñanzas, sus milagros, sanidades, lo que Él dijo, lo que Él condenó, lo que Él aprobó. Pero también nos habla por su Evangelio, por el mensaje puntual, las buenas nuevas, que usted y yo estábamos perdidos, nos sigue diciéndolo, nos sigue recordando, estamos condenados y Él ofrece salvación, nos ofreció a nosotros salvación, nos sigue diciendo a nosotros, le sigue diciendo al mundo que se arrepienta y crea en Él para el perdón de sus pecados. Cristo hoy sigue hablando, hermanos, hoy sigue hablando, por sus mensajes, pero también por su vida y sus enseñanzas. Hermanos, Él nos habla por la palabra también. Algunas se relacionan, pero más específicamente también por la palabra. El otro era Cristo, su vida, obra y su mensaje, su palabra. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, la palabra, ¿qué está en la palabra? Bueno, sacando, obviamente también lo de Cristo, su evangelio, su mensaje, pero también está la ley, ¿no? De Dios, los 10 mandamientos, sus enseñanzas, sus ordenanzas, las de Cristo, su mensaje, lo que Él declara, lo que Dios declara, lo que Dios condena, lo que Dios aprueba. También vemos allí el carácter de Dios, hermanos. Podemos ver los atributos de Dios. ¿Quién es el Dios que nos llama? ¿Quién es el Dios que envió a su Hijo? ¿Cómo es Cristo? ¿Cuál es su carácter? El Espíritu Santo. Usted sabe, aquí yo hice una serie hace varios años sobre los atributos de Dios. Creo que eran como 42 atributos. Bueno, hermano, ese es el carácter de Dios. Allá lo vemos en las Escrituras. Él nos habla por la palabra. Y las palabras dan testimonio de Cristo, ¿no es cierto? Es el mensaje de redención al hombre caído. Allá está. Si usted no quiere escuchar la voz de Dios por medio de la Biblia, bueno, no espere ser perdonado de sus pecados. No espere morir e ir al cielo. La gente no quiere leer la Biblia. Usted les dice, ¿usted es creyente? Sí, yo soy creyente, yo creo en Dios, a mi manera. ¿Lee la Biblia? No. Ah, sí, hay veces leo un salmo, un proverbio. No, olvídese, usted no es un creyente, eso no es un creyente verdadero. Creyente verdadero todos los días escucha la voz de Dios, todos los días va a la palabra. Hermanos, nos habla, mire, dice, el que nos amonesta desde los cielos, ¿no es cierto? Nos habla por su Espíritu, está hablando de Cristo. Cristo nos habla por su Espíritu. El Padre también, pero más específicamente Cristo. Miren, Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Miren, voy a leerles otra vez. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, por eso son los dos, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, lo que Cristo les ha dicho. Entonces por eso nos habla hoy por su Espíritu. ¿Cómo nos habla, hermanos? El Espíritu Santo nos da convicción de pecado, nos reprende, ¿no es cierto? Él fue el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio para ir al Salvador.
El Espíritu Santo nos da discernimiento espiritual, por eso debemos estar pidiendo por discernimiento espiritual. Él es luz, Él es guía, Él nos da luz, nos da guía, nos instruye y nos reprende. Nos pone en el corazón, estás mal, no está bien eso, ¿no es cierto? Debemos no endurecer nuestros corazones, no resistir al Espíritu Santo, porque Cristo dice que os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay otra cita, hermanos, que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, hermanos. Mire, dice en Juan 15:26, la otra estaba en 14:26, esta es 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo. Si usted ha creído en Jesucristo, es el testimonio del Espíritu en su corazón, del Hijo de Dios, del Salvador. Él dio testimonio para el canon bíblico, ¿no es cierto? Para establecer el Nuevo Testamento, los libros que Dios inspiró. Dice que allá estaban los apóstoles, escribieron y Él los guió para que ellos escribieran. ¿De qué estaban escribiendo? Del mensaje de Cristo, ¿no es cierto? Pero hermanos, más puntualmente, Él mora en nosotros. Él nos guía a la verdad. Él no va a permitir, aunque podamos ser seducidos, podamos resbalar, pero Él no nos va a permitir caer en una definitiva herejía para apostatar si somos verdaderos creyentes. Él nos guía a la verdad, Él nos lleva a Cristo. Él nos hace poner los ojos en Él. Amén. Como yo también se las decía en otra ocasión, o muchas veces también, el Espíritu Santo es cristocéntrico. Él no compite con Cristo. Hay iglesias que parece que ponen a competir al Espíritu Santo con Cristo. Tristemente, iglesias carismáticas. Se llaman las iglesias del Espíritu Santo. No, las iglesias son cristianas. Cristianas primeramente. El Espíritu Santo mengua. ¿Sí me entiende? El mengua. Tiene una característica especial. Es bonito como el Espíritu Santo, porque Él no quiere la propia gloria. Él glorifica al Hijo. Él quiere que el Hijo sea el que sea exaltado. Él es cristocéntrico. Él nos lleva al Hijo, Él apunta. Él pone nuestra mirada para que nosotros la pongamos en el Hijo de Dios. Entonces debemos ser cristocéntricos, hermanos. Se nos olvida muchas veces. A mí particularmente muchas veces se me olvida, hermanos, hasta en las oraciones. Termina siendo uno solo orando por cosas. Y hay que orar por cosas, lógico. Pero se nos olvida que Cristo nos acercamos por medio de Jesucristo. Se nos olvida, hermano, ahí estamos también haciendo mal. Por medio de Cristo nos acercamos al trono de la gracia. Por medio de Él tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu, dice la Biblia. Hermanos, ¿cómo también nos habla Cristo hoy? Nos habla por los ministros del Evangelio, dice la Biblia. Váyase a Efesios 4, del 11 al 15. Efesios 4, del 11 al 15. Mire, esto es de Cristo mismo. Por eso Él nos habla por medio de los ministros. Efesios 4, del 11 al 15. Y Él mismo, está hablando de Cristo, y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos,
Cristo constituyó apóstoles, los del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Profetas, los del Antiguo. Acuérdense que, y también al parecer hubo profetas allí, se conocían como profetas no de la manera que los del Antiguo, sino personas que veían ciertas cosas allá en la iglesia de Hechos, es posible. Se les llamaron profetas, allá los mencionan. Pero hermanos, sobre todo los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento. Dice que otros evangelistas. Bueno, Pablo era un evangelista, Pablo también era un apóstol, ¿no es cierto? Él tenía todos los ministerios, según dicen los estudiosos, y creo que es evidente. Evangelistas, ¿cómo extendieron el evangelio por todo el imperio romano? ¿Cómo se siguió extendiendo el evangelio? Entonces yo no creo que los evangelistas solo hayan sido allá. Los pastores y profetas, los apóstoles y profetas, listo, fueron allá. Apóstoles, no hay más apóstoles. Pero hermanos, los evangelistas hoy siguen existiendo. ¿O qué son los misioneros? Son evangelistas. Y él mismo los constituyó en ese tiempo y los siguió extendiendo. Llevamos 2000 años de cristianismo entendido como judíos y gentiles, ¿no? De toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Eso es gracias en gran parte al evangelismo, ¿no? Él extendió el evangelio, lo sigue extendiendo por medio de estos evangelistas, por medio de las misiones. Pero también instituyó a pastores y maestros. En ese tiempo habían pastores y maestros. Pablo, Pedro hablaron de pastores. Dice, honrad a vuestros pastores. Bueno, dice muchas citas de los pastores, ¿no? Pero hoy también hay pastores y maestros. Siempre hubo pastores y maestros. Siempre habrá hasta que Cristo venga pastores y maestros. Son los que edifican en cada congregación. Son los pastores y maestros. Hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es necesario los pastores. Es necesario, hermanos. En Ipiales estamos trabajando en eso, ¿no es cierto? Pero no es que ellos no sean una iglesia, son una iglesia. Dependen en este momento de nosotros. Pero Dios establecerá poco a poco hombres piadosos. Amén. Pero hermanos, ¿cómo, hermano? Pastores y maestros, hermano, pues ¿cómo? A través de los sermones que damos cada 8 días, cada mitad de semana, a través de las enseñanzas que damos acá, a través de los estudios que hacemos. Maestros, yo siempre he entendido también al maestro, sobre todo esos maestros que usted puede ir y consultar, ¿no es cierto? Aquellos comentaristas bíblicos que nosotros leemos, son maestros para la iglesia. Dios los estableció, ¿no es cierto? Matthew Henry, John Hill, Kistemaker, Calvino, todos los que escribieron grandes cosas, son maestros para la iglesia, porque eso perfecciona la iglesia, la edifica. No hay doctrinas nuevas, ya todas fueron sacadas desde antes. Nos sirven. Hermanos, a través de sus libros, de sus escritos. Pero hermanos, pastores y maestros dentro de la iglesia presente, por medio también de, no solo de los sermones y las enseñanzas, sino de exhortaciones, de consejos, de recomendaciones. ¿No es cierto? Dios los estableció, hermanos. Los puso. Así el Señor estableció, debemos honrar eso, hermanos. No es que sea una obediencia ciega, yo no estoy diciendo eso. Pero hermanos, hay recomendaciones que se dan, hay que atenderlas. Hay enseñanzas que se dan. No podemos estar siempre contendiendo con las enseñanzas de la iglesia. Creo que eso no está bien, hermanos. No está bien. Podemos hablar, podemos charlar, claro. Pero al final hay una postura, hermanos. Entonces, hermanos, atendámoslas. Atendámoslas. Dios nos puso, hermanos, así lo dice la palabra de Dios. Y usted debe escuchar al que habla, que Dios nos puso para edificar esta congregación, en este caso al hermano Javier y a mí. ¿No es cierto? No nos rebelemos, hermanos. No estemos contradiciendo todo. No estemos como si fuéramos de otra iglesia, hermanos. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Recibamos la palabra con mansedumbre, a menos de que estemos diciendo una herejía comprobable. ¿No es cierto? A menos de que estemos diciendo una herejía. Hermanos, ¿cómo también nos habla Cristo? Por los hermanos, por los hermanos. Cristo también habla por los hermanos. Hebreos 10, 24 al 25 dice, esa la vimos el jueves. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no es cierto? La iglesia se compone de personas, estamos entre hermanos. Olvidémonos de los pastores. Entre todos nosotros, todos somos hermanos. Las exhortaciones, las reprensiones, los consejos, el consuelo de hermanos fieles, hermanos. Dios habla por medio de esas cosas, porque Dios en su hermano tiene seguramente el Espíritu Santo, si realmente es cristiano, obviamente. Y muchas veces estamos endurecidos y Dios nos habla por medio de un hermano, nos anima por medio de los hermanos. Atendamos esas cosas, a menos de que sea un consejo pecaminoso, a menos de que sea, como con los pastores, alguna herejía. Hermanos, miren, Dios habla hasta por el impío, Cristo nos habla hasta por el impío. Lucas 19:40. Él respondiendo dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aún por el impío habla Dios. Muchas veces, hermanos, muchas veces, aunque no sean creyentes, puede hablar por nuestros padres, nos puede hablar por nuestros hermanos en la carne, por nuestros amigos en el mundo, en general nos pueden hablar. Hermanos, algún consejo conforme a la Biblia. Hay veces una piedra nos habla, ¿no es cierto? Hay veces una piedra nos habla, y si es conforme a la Biblia, pues uno no debería decir: ese es un impío, yo no le voy a recibir eso. No, si es conforme a la Biblia, sí. Ahora, no confundamos esto con los consejos pecaminosos que las mamás le dan a los hijos, la mamá de inconversa le da a los hijos. No, pues obvio que no. En Navidad, ay, la familia, cosas de esas. Bueno, sí, pero yo no deshonro al Señor. Pero hay veces nos puede hablar por una piedra, hermanos. De pronto hacemos algo indebido por fuera y lo ve un inconverso y nos reprende Dios por medio aún de ese inconverso. Hermanos, si no escuchamos la voz de Jesús que nos advierte desde el cielo, es todavía menos posible escapar de lo que era para los israelitas. Jesús continúa hablándole a su pueblo por medio de sus siervos, como yo les estaba diciendo, los ministros del Evangelio, por medio de la Biblia, los sermones y las enseñanzas, hermanos. Hermano o hermana, no desechéis al que habla. No desechéis a Cristo cuando nos habla de muchas maneras, porque hay un peligro de caer en la apostasía total. Sigo citando a John Gill, dice: no desechéis al que habla como cuando su evangelio es tomado a la ligera y descuidado, cuando los hombres se excusan, cuando no lo quieren escuchar, cuando contradicen el evangelio, blasfeman, desprecian, reprochan o dejan de escucharlo. Están rechazando a Cristo. Debemos, usted y yo, hermanos, valorar o meditar en la grandeza y excelencia de quien habla, para no desecharlo. Es Dios mismo, no un mero hombre, ¿no es cierto? Debemos meditar en la excelencia del asunto que nos habla, la gran salvación que proclama sus palabras, las palabras del Cristo. Hermanos, porque Satanás es vigilante y trabajador para disuadir a las personas de escuchar el evangelio o robarle la palabra. Por eso debemos ser diligentes en escuchar el mensaje de Dios para no retroceder. Amén. Hermanos, porque dice: no desechéis al que habla. Porque si ellos, los israelitas, no escaparon, mucho menos nosotros, hermanos. Hebreos 2, del 2 al 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, mire, hermano y hermana, y yo mismo también, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad. Hermanos, si ellos no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros? Menos, hermanos, porque hay una mayor revelación del mensaje de Dios. Cristo ya vino, ya el Nuevo Testamento está, ya su mensaje está clarificado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Hermanos, no endurezcamos nuestros corazones como ellos lo endurecieron en el desierto. Hebreos 3 del 7 al 8. De lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. No endurezcamos el corazón. No lo endurezcamos, hermanos. Hermanos, que ninguno de nosotros, hermanos, se aparte del Dios verdadero. Amén. Del Dios vivo, hermanos. Amén. Hebreos 3 del 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, hermanos. Hermanos, poco a poco nos puede pasar esto. Debemos ser muy vigilantes, hermanos, con nuestras oraciones privadas. Debemos ser muy vigilantes, hermanos. ¿Cómo está esa intimidad con Dios? Porque, como creo que el jueves también mencionábamos eso, cuando uno empieza a apartarse de esa intimidad, cuando el que apostató, hermano, el que se fue de la iglesia, el que se fue para el mundo, todo arrancó allá, hermanos. No es que estuviera ferviente orando y se fue. Eso no pasa, hermanos, esas cosas no pasan, a menos de que sea de una falsa iglesia, por supuesto. Ahí sí será otra cosa, ¿no es cierto? Pero, hermano, poco a poco tengamos cuidado, porque podríamos desertar poco a poco del cuerpo de Cristo visible. Hermanos, tengamos cuidado. Cuando nosotros no tenemos comunión entre hermanos, o nos empezamos a apartar poco a poco de esa comunión, como que ya nos da cartera a los hermanos, qué pereza, como que nunca hay comunión. Yo les hablaba a los hermanos de Ipiales el domingo pasado de la unión, de la unidad fraterna, ¿no? Pero combatir unánimes, y explicábamos que era esa unidad, es en Cristo, es en las cosas santas, no es en los planes y en esas cosas. Eso no es importante, eso el mundo lo hace. Nosotros no, hermanos, nosotros vivimos diferente. Hermanos, porque poco a poco, si nos apartamos de esa comunión, como decía Hebreos, hermanos, poco a poco terminaremos apostatando, hermanos. Dice, no dejando de congregarnos. Y mire que el contexto está hablando de apostasía, de desprenderse del cuerpo visible de Cristo. Hermanos, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a todos los israelitas, pero a nosotros más claramente y desde el cielo. Temamos, hermanos, pues no sea, Hebreos 4, 1 al 2, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, yo ya leí esta parte, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, hermanos, ojo con la incredulidad, ya hemos hablado de esto. La pregunta es, ¿ya somos de Cristo? ¿Ya estamos en Cristo? ¿Ya hemos nacido de nuevo? ¿Ya hemos entrado a su reposo, como dice acá? ¿Ya somos salvos? ¿Ya nuestros pecados han sido perdonados? Porque si no es así, ¿qué está esperando? Si usted todavía está divagando entre Cristo y el mundo, Cristo y sus planes, bueno, ¿qué espera? ¿Quién va a escoger hoy? ¿A Dios o a Baal? Como les dijo Elías. Hermanos, Cristo es anunciado al mundo por la iglesia, por usted y por mí, se supone, ¿no? Pero Él es despreciado por el mundo. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El mundo desecha al que habla, desecha las palabras de Cristo. Nosotros no podemos hacer eso. Para el mundo Cristo es una fábula, Cristo está pasado de moda, el mensaje de Cristo es de la Edad Media o peor, por allá de las cavernas. No vale la pena seguirlo, no vale la pena dejar ciertas cosas por Cristo. No quieren arrepentirse, son impíos inconversos. Y muchos siguen como los israelitas en tiempos de Esteban del Nuevo Testamento, resistiendo al Espíritu Santo, hermanos. Hechos 7, 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo?
Isaías, Ezequiel, bueno, todos los que fueron sobre todo perseguidos y asesinados, Jeremías, ¿no es cierto? Ellos anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros, si les habla en presente, ahora habéis sido entregadores y matadores, porque ellos mataron al autor de la vida. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hermanos, no podemos desechar el evangelio, el llamado al arrepentimiento. Si usted no ha ido a Cristo, a dejar su justicia propia, debe dejar sus obras, sus ídolos, debe dejar toda justicia propia, debe aferrarse a Cristo y solamente a Cristo. Debemos aferrarnos a Cristo. Amén. Hermano, ¿por qué? Porque mire, hermano, los que transgredían la ley de Moisés, usted sabe, dice la Biblia que por el testimonio de 2 o 3 testigos morían irremisiblemente. Mire, pero cuánto más, dice el libro de Hebreos, los que pisotean a Cristo. Les voy a leer. El que viola la ley de Moisés, Hebreos 10:28, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara al Hijo de Dios? Al que habla desde los cielos, al que nos amonesta desde los cielos, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si ellos no escaparon, mucho menos nosotros. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Es terrible, hermanos. Mire, el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Hermanos, tengamos cuidado. La paga del pecado es la muerte. Merecemos morir, hermanos. Merecemos el mayor castigo si despreciamos a Cristo, si apostatamos de la fe. El peor castigo en el infierno, hermanos, según las Escrituras, está para los apóstatas. Tengamos cuidado, hermanos, Dios nos guarde. Es el peor castigo. O dígame si eso no es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dicen las Escrituras. Le va a ir peor que a George Soros, seguramente. Hermano, mire, lo dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando, hermanos. Mucho hemos recibido, mucho más nos demandará. Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Obviamente, va a recibir mayor castigo un falso maestro, ¿no? El Papa, toda esta gente. Porque ellos mucho se les dio, ellos no son ciegos, conocen muy bien. Claro, habrán satanistas, conocen las profundidades de Satanás, muchos de ellos también, y conocen y saben a quién niegan. Bueno, eso será otra cosa de pronto. Pero de manera general el mundo impío, hermanos, su tía, su sobrina, su prima, su abuelita, bueno, no sé, el mundo en general. Si usted apostata, es peor. Hermano, porque usted y yo hemos recibido la palabra diaria, nos congregamos regularmente, los adultos, pero también los niños, porque los niños, cuando sean grandes, no se entregan al Señor, mayor castigo ustedes van a recibir. Ustedes se les dio más que a todos nosotros. Ustedes deben arrepentirse, niños. Es en serio, tómenlo en serio. No es un juego, niños. Deben arrepentirse, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Porque si, dicen ahí mismo en Hebreos 10:26, dice: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Mire, un niño ha recibido el conocimiento de la verdad desde el vientre aún de su madre, hermanos. Tengan cuidado. Un niño crece 15 años en la iglesia y después se va al mundo. Terrible. Hermano o hermana, no vendamos a Cristo por un plato de lentejas. Amén. Hebreos 12, 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, por el mundo, por lo terrenal. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El mundo, dinero, planes, proyectos, yugos desiguales incluso, hermanos. Una pareja impía, se cansan de esperar y terminan apartados de los caminos del Señor. Tenga cuidado, tengamos cuidado en la iglesia. Hermanos, no nos cansemos de esperar al Señor. Puede que venga ya, pero así se demore, no nos cansemos. No corramos hacia el mundo. Mateo 24, del 48 al 41. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No nos cansemos, hermanos, la segunda venida va a venir. Ojalá nos toque a nosotros, pero si no nos toque, no nos cansemos. Hay que tener una línea muy equilibrada, porque si usted está, la Biblia nos dice, hermano, mire, que debemos anhelar la segunda venida, pero también tenemos cuidado de que si no venga tan rápido como yo quisiera, terminemos decepcionados, hermanos. ¿Sí me entiende? Hay que tener una línea ahí equilibrada, hermanos. Seamos pacientes, hermanos. Ojalá venga ya el Señor. No nos vayamos para el mundo. No se vaya tras sus amigos, sus conocidos, tras falsos creyentes. Mire, aquí dice que empieza a golpear a sus consiervos. ¿No es cierto? Aborrecer al cristiano fiel, hermano. Al fiel, al que vive en santidad verdaderamente. Al que quiere obedecer al Señor. No sigamos el ejemplo de los israelitas. Mire, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Yo ya se las referencié. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos fornicaron. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Codiciaron riquezas, lo material, idolatría, ídolos. Todo esto, hermanos, que uno ve en el mundo, la idolatría, los falsos dioses. El dinero también es un ídolo, ¿no? Dice que se levantó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Bueno, eso tiene que ver con el mundo, los placeres. No podemos vivir como en Sodoma, con abundancia de pan y de ociosidad, como sin hacer, como con mucho tiempo libre y no haciendo las cosas del Señor. Fornicaron física y espiritualmente, ¿no es cierto? Física y espiritualmente. Tentaron a Dios. Jugaron con el pecado, jugaron con el mundo, jugaron con las herejías. Dios nos guarde. Murmuraron, hermanos, contra Dios, contra sus caminos, contra la ley, contra sus pastores, contra la iglesia verdadera del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. No desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, hermanos, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Señor, guárdanos, Padre. Padre, no nos permitas desecharte, desechar a tu Hijo, desechar la voz del Espíritu Santo, desechar la voz de tu palabra, desechar el consejo que viene de ti, a través de hermanos, de los pastores. Señor, por favor, no permitas que terminemos a mitad de camino y quedemos postrados en el desierto. Perdónanos la incredulidad, Señor. Padre, necesitamos más fe. Aumenta nuestra fe. Padre, yo reconozco que tengo mucha incredulidad, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame. Ayuda a mis hermanos. Padre, por favor, obra en nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.